Bueno, entonces el tema central es la ciudad, ambos han escrito sobre ciudad, la medicina, ambos son médicos en distintas especialidades, y sobre sus textos, ¿cierto? Los libros de ellos, están estrenando libros. Aquí está también presente la editorial que acaba de publicarles a ustedes de Alibro. Entonces el libro sobre historia clínica, que todavía no lo he terminado, pero me parece una gran investigación sobre desde Hipócrates hasta ahora, y con una terminación que tiene que ver con la literatura y que es un cuento, ¿cierto? Con la estructura de los cuentos, muy interesante tu libro. Y Gamberros S.A., que también lo acaba de publicar un Remington. Bueno, decir novedades de Emilio, eso sí, porque es que ahí me aparece como con dos más, ¿cierto? Que están casi que inéditas, ahí están para que ustedes las vean. Muy bien, la ciudad, voy a empezar por el asunto de la ciudad, no porque Medellín esté de cumpleaños y 30 y 50 años de la elección de la villa, sino porque estos dos médicos, de alguna manera o de muchas formas, sus enfoques literarios tienen que ver con barrios, con leyendas, con mitos urbanos. Y voy a referirme, por ejemplo, a un barrio que es... Hay escritores de barrio. A mí me interesa mucho cuando una ciudad tiene escritores que son capaces de formular toda una tesis y unas historias maravillosas sobre los barrios. Ahora estaba mencionando a Jaime León Castaño, y puedo leer a Manrique, o puedo leer a través de Jaime Espinel a Manrique. Por allá veo a Macías, y puedo leer con Macías el barrio La Milagrosa, por decir algo. Bueno, voy a empezar por la derecha, no se estila mucho por la derecha, sí. Bueno, con Emilio. ¿Y por qué Emilio? A ver, los relatos, muchos de ellos tienen que ver con Belén, aunque ya veo que tiene que ver con Miami, con muchas partes de Estados Unidos. Claro, hay unas partes de Miami, y fuera de, sí, claro, es un libro que apenas va a salir, entonces yo estoy más adelantadito en ese sentido. Belén, ¿qué es Belén para Emilio? Buenas tardes, gracias por venir, me siento pues muy honrado por la invitación, y el tema me gusta mucho, hablar de lo que nos gusta, que es la literatura. ¿Por qué Belén? Porque es que uno habla de lo que uno conoce, y lo que más he visto yo en mi vida es mi barrio, mi ciudad, y el ambiente donde me he desenvuelto en los últimos 40 años, que son los hospitales. Entonces yo hablo de esas tres cosas. Inicialmente en el microcosmos de mi barrio, después ubicado en el cosmos de la ciudad, que trato de conocer, trato de explorar a partir de la historia no contada, de la historia subterránea, del chisme, del rumor y de la medicina, que es un tema inagotable. Yo me puse a pensar esta semana que un periodista me preguntaba, que me dijo que yo tenía 3 novelas sobre la medicina. Me puse a mirar y son 7, porque las que tengo de un detective que se llama Joaquín Tornado, indaga aspectos médicos que ocurren en los hospitales, fuera pues de lo que tengo relatado en esa trilogía Perversa de la Salud. Entonces, antes que escribir de medicina, empecé a escribir del barrio. La primera novela que yo hice por ahí en el 2004, Los Círculos Perpetuos, da cuenta de una relatoría de lo que pasaba en mi esquina, de lo que pasaba en mi cuadra, de lo que pasaba en la tienda donde tomábamos cerveza, de lo que pasaba con los marihuaneros de la esquina, de lo que pasaba con los muchachos que estábamos en una andanada de violencia absoluta que nos tenía prácticamente rodeados, que son los años 70-80, que fueron los que nos tocó crecer a nosotros y padecer, porque no fue fácil ser un muchacho en las calles en los años 70, 80 y 90, ¿cierto? Eso nos pasó. Entonces yo empecé a relatar a Belén y empecé a hablar del teatro que había a la vuelta de mi casa, que nos nutrió de todo ese imaginario, de las películas vistas en desorden, sin método, pero que nos llenó de la necesidad de contar, de la necesidad de que nos contaran historias y nosotros relatar historias. Entonces al ir escribiendo sobre el barrio, uno no se da cuenta, pero uno va estableciendo una identidad personal porque ya se sabe de alguna parte. Entonces yo me empecé a saber de Belén. Cuando cuando me empezaron a invitar en las universidades o en los colegios a leer las novelas y hablar de cosas, me invitaban como un escritor de Belén. ¿Por qué? Porque fui haciendo, sin darme cuenta, una identidad de lo que me había formado, de lo que me había estructurado. Entonces, ¿qué me estructuró a mí? La familia, el barrio y la carrera. Entonces, uno habla de esos temas.
Entonces eso ha alimentado todo mi literatura, y el libro que usted hacía referencia ahora, Reinaldo, se llama Gamberros, es una historia de pícaros de Belén, de pequeños pícaros de Belén que tienen sus pequeñas historias. Pero entonces ahorita hablamos más de eso para que Carlos pueda hablar. Bueno, muy bien, para Carlos le tengo otra inquietud, ¿cierto? Yo ahora les enuncié que estaba leyendo el último libro, ¿no? El nuevo libro, no el último, porque creo que viene más. El nuevo libro de Carlos Velázquez, Historia Clínica. A mí sí me interesa mucho porque lo que llevo es una investigación como rigurosa, muy documentada a nivel de muchas fuentes, que son fuentes muy autorizadas, tremendo texto pues, y que yo creo que no tiene antecedentes. Para que nos hables un poco de por qué historia clínica, cuando uno frente a las historias clínicas, pues para nosotros que algo de historia estudiamos, las historias clínicas son una fuente absolutamente extraordinaria para revelar muchas cosas. Yo les hablo de la fuente porque yo estuve hace mucho tiempo buscando unas historias que tenían que ver con la mamá de Betsabe Espinal, que estuvo internada en el entonces manicomio pues de Bermejal, ¿cierto? De Bermejal, y encontré la historia clínica y hay una información tremenda sobre esa señora. Entonces, que la historia clínica ayer y hoy, es que eso es muy interesante, cómo ha evolucionado la historia clínica y por qué a vos como médico, por supuesto, te dio por escribir, como escritor además, eso de historia clínica. Bueno, yo quiero empezar por el principio. Usted hablaba de los médicos que escribían y quiero contar por qué hay tanto médico escritor antes de llegar a esa respuesta. Bueno, dale. Entonces, hay mucho médico escritor por varias razones. La primera es que los médicos estamos presentes en prácticamente toda emoción humana. El que tiene miedo, el que tiene dolor, el que tiene angustia, el que tiene esperanza, el que acaba de perder a la mamá y el que va a tener el bebé. Entonces, primero, nosotros estamos enfrentados a todas esas emociones. Segundo, un médico que atiende 30 pacientes al día o 20 pacientes al día tiene 20 historias para contar. Hay algunas profesiones que reciben mucha información. Los médicos, los abogados, los sacerdotes, los psicólogos, permanentemente le están contando historias. Nosotros los médicos recibimos esa historia, esa información, y a diferencia de los sacerdotes, nosotros sí la tenemos que escribir. Entonces, dentro de nuestra formación como médicos, también aprendemos, primero, a averiguar el chisme completo. Me duele el estómago, averigüe el chisme completo, porque le está doliendo. Y segundo, nos enseñan a escribirlo de forma tal que quede tan organizado que otra persona pueda saber por qué fue el paciente al hospital. Eso me lleva a responder la pregunta de Reinaldo, y es, la historia clínica es igual que un cuento literario. Me refiero a que cuando un paciente llega al consultorio diciendo, me duele el estómago, ese es un cuento que está contado en la mitad. En literatura se llama in media res, o sea, en mitad del asunto. A mí como médico me toca averiguar todos los chismes posibles para averiguar por qué está la historia en ese nudo. Y me toca ayudar a escribir el mejor desenlace posible. Entonces, cuando en la universidad nos enseñaban a hacer historias clínicas, yo pensaba, venga, pues que eso es lo mismo que contar la historia de Caperucita, solamente que la estoy contando desde la mitad y me estoy retrocediendo para averiguar por qué terminó en la misma pieza con el lobo. Y tengo que buscar la mejor forma de terminar de escribir esa historia. Entonces yo creo que ahí, por eso fue que este libro partió de una invitación que me hicieron en un congreso iberoamericano de medicina narrativa en el 2016. Era un grupo de gente, eso era una cosa impresionante, gente de España, de México, del sur del continente, hablando de medicina y de literatura. Y yo dije, no, yo tengo que mostrar mi punto de vista de la historia clínica. Una historia clínica básicamente es eso, y de ahí surgió este libro. El libro trata de por qué nosotros contamos historias. Somos los únicos seres que contamos historias, somos capaces inclusive de contar cuál fue nuestro tatarabuelo, contar la historia de la tribu,
o contar cómo fue la fundación, quién hizo al humano. Ningún animal hasta ahora lo ha podido contar, o por lo menos no que sepamos. El día que un perro sepa y cuente, entre los perros se encuentran en el parque y cuenten cómo fue la domesticación, nos metemos a la grande. Si ellos fueran capaces de contar la historia entre ellos. Entonces, el libro empieza partiendo de cómo fue el desarrollo del lenguaje hasta poder contar historias y hasta poder escribirlas. La segunda parte es un análisis, una recopilación, una investigación más bien, de cómo fueron las primeras veces que se contó acerca de la enfermedad, partiendo desde Gilgamesh, Hipócrates, y nos vamos hasta Avicenas, etcétera, hasta la historia clínica actual. Y la tercera es un análisis académico y literario de lo que es una historia clínica. Me extendí mucho, pero no me pueden entregar el micrófono porque aquí me quedo. Y había otro aspecto que ibas a comentar, Carlos, de los médicos que estábamos mencionando al principio. Sí, el punto es que los médicos precisamente tenemos esa posibilidad. Y no solamente escribimos de medicina, sino que tradicionalmente los médicos tenían una formación humanística. Entonces usted ve a Andrés Posada hablando sobre el ferrocarril de Antioquia. Y uno dice, ¿qué hace un médico sin ser ingeniero hablando sobre el ferrocarril de Antioquia? ¿O qué hace hablando de geografía? Y es precisamente esa formación que siempre nos han dado nuestros profesores, a quien Emilio y yo estamos agradecidísimos, de hacernos ver que los humanos, que el paciente que llega con una enfermedad no es solamente un paciente, sino que es un ser humano que está en un montón de dimensiones que uno tiene que conocer también. Bueno, muy bien, volvemos entonces con Emilio. Yo no dije que era ginecólogo, además, cardiólogo, sos vos, ¿cierto? Epidemiólogo, por eso es que estás con la, ¿cómo se llama esto? La máscara de la... Eso tiene una historia tremenda, esta máscara de la época de la peste. Bueno, muy bien. Hay una historia que contó Emilio que a mí me llamó mucho la atención en su momento, y es una historia que ya no ocurre en Belén, sino por el barrio Buenos Aires, por la calle Ayacucho, y ahí les voy dando pistas, y está en un lugar que además hoy es un lugar patrimonial, porque ahí hay un castillo, el castillo de los Boteros, famoso pues porque además de histórico tiene muchas leyendas sobre los masones y el espiritismo. Y ahí después hay una clínica. Entonces Emilio hizo una novela, ¿cierto? Me pareció que era una novela. Nos robaron la clínica. A mí me gustaría que un médico como él hable un poco de lo que puede hablar sobre ese texto, que nos robaron la clínica y que tiene que ver mucho con la salud, los negocios, etcétera. Lo que pasa es que yo me di cuenta que la gente en la calle tiene una elaboración muy mitificada, muy blanqueada, muy aséptica de lo que es la medicina. Pero los que estamos adentro vemos que de puertas para adentro hay un mundo que de pronto no se conoce, que es un mundo que no es tan limpio, que no es tan transparente, que tiene muchas cosas cuestionables y que desde el punto de vista narrativo tiene un profundo interés. Entonces yo empecé a recoger muchas de las historias que yo escuchaba o que yo vivía o que me fueron transmitidas en mi práctica de los últimos 40 años. Yo llevo 40 años metido en un hospital y no me había dado cuenta. Entonces eso es un imaginario impresionante que le alimenta a uno las ganas de contar. Cuando uno quiere contar, eso está lleno de ideas. ¿Qué tiene que hacer? Tener un equilibrio en la ética, tener un equilibrio en el respeto por el otro, pero también tener la sensibilidad para hacer la denuncia, cuando toque hacer la denuncia. Entonces la literatura plantea una posibilidad catártica de contar cosas para uno sanar un poquitico el espíritu, para uno cicatrizar ciertas heridas que tiene, y al mismo tiempo para entretener a la gente. Entonces yo empecé a recopilar historias en una cosa que después se me volvió la trilogía perversa de la salud. Hay uno que llama El pabellón de la mandrágora, que es una novela que se ganó pues el premio del municipio, pero saqué otra que se llamaba Y nos robaron la clínica. Eso es muy interesante porque es una forma de denuncia social, porque en algún momento de la vida yo hice parte de una sociedad de médicos que nos unimos, 50 médicos, para hacer una clínica.
y esa clínica resultó ser muy exitosa. La clínica empezó a crecer, a crecer, a crecer. Yo ya estaba muy entusiasmado con el proceso económico porque yo ya estaba mirando hasta un yate, pues, o sea, no chicanear, pero era muy buen negocio y era muy rentable, era un trabajo muy digno, era un trabajo que nos enriquecía. Y de un momento a otro pasaron 3 o 4 años de cierto estancamiento y de un momento a otro estábamos en la cochina olla, estábamos en la quiebra. Cuando nos pusimos a analizar el primer enfoque, porque estábamos en la quiebra, era la resignación cristiana. No, me fuimos de malas, hombre, no nos salieron las cosas, no, me la leí 100. Entonces uno habla más del político de turno, no, eso fue el hijo de tantas de tal el que nos quebró. Y empezamos primero a mirarlo desde esa perspectiva. Pero después, cuando empezamos a hacer cuentas, cuando empezamos a mirar en los entresijos, cuando empezamos a levantar los tapetes, empezamos a descubrir que había mucha cosa sucia debajo de eso. Y empezamos a detectar que había todo un movimiento económico y había todo un grupo económico que había comprado 15 clínicas en todo el país. Y hay una premisa que dice, cuando usted compra 15 clínicas de contado, tiene que haber algo sucio debajo de eso, detrás de eso. Nadie compra 15 clínicas así como así, simplemente por la bondad. No, son grupos económicos que no tienen corazón y que fue muy interesante. Yo entonces me venía aplaudiéndolos. Yo hice una clínica, a mí me despojaron de la clínica, del pedazo de clínica que tenía, me tocó ser asalariado y jornalero el resto de vida, pero eso me permitió ser escritor, porque gracias a mi Dios me quebré. Yo descubrí que había destinado 15 años de mi vida a trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche y estaba muy arrancado y sin plata. Entonces dije, por este lado no es. Entonces me cambié de rumbo y me metí a la literatura, empecé a hacer libros, me gané algunos concursos, empecé a ponerle seriedad al oficio de escribir y empecé a contar, y uno de los temas que me salió fue ese. Entonces empecé a denunciar cómo de manera brillante todo un proceso de ingeniería económica, financiera, se apropió de la clínica, nos fue inflando un globo, nos hicieron elevar hasta cierto punto y nos soltaron para que nos quebráramos. Y de un momento a otro, una clínica que en su momento valía 20.000 millones de pesos, sin deuda, la vendimos por 8.000 millones de pesos con 13.000 millones de deuda por la deuda. Entonces la vendimos simplemente para que no nos metieran a la cárcel. Eso fue una belleza, eso fue una elaboración impresionante de unas inteligencias superiores que se apoderaron y nos fueron dejando en la calle. Entonces ese grupo hoy tiene 15 clínicas y nosotros estamos jornaleando hasta que nos muramos de viejitos. Pero permitió la posibilidad de contar eso en una novela que se ha leído bastante, que ha cuestionado ciertas cosas de poderes que no entendemos, que los ciudadanos que montamos el metro y que cogemos buses no entendemos, porque hay gente más inteligente y más rica que nosotros afuera, pensando cómo nos dejan en la calle. Y eso los cuento yo en esa novela. Y en las otras dos también denuncio otros aspectos distintos, el aspecto médico-legal, que también tiene mucha tela para cortar. Bueno, muy bien. Vamos con Carlos. A Carlos yo lo conocí, creo que en la clínica de Occidente, Medellín de Occidente. Allá nos hemos visto varias veces, ¿Cierto? pero nos conocimos en el programa de Radio Sur. Bueno, antes de eso estuvieron los dos médicos, que ven que tienen una facilidad de palabra. Entonces los invité al programa, pero eso hace años, al programa de Radio Bolivariana, a hablar de literatura. Y precisamente yo quería me parece que Carlos es un gran cuentista. Me parece los cuentos que he leído, decir eso en una ciudad de cuentistas, además de extraordinarios cuentistas. Creo que te estoy haciendo un elogio muy merecido que has hecho en tus cuentos, un dominio pues de la narración, de los temas, de los personajes. Veo que también la familia y tus ancestros están metidos en tus textos, como una lucha, me parece, contra el olvido. Y eso es muy bello, ¿cierto? Eso es muy bello en una ciudad como Medellín, en la que casi no tenemos memoria de tantas cosas que deberían recordarse por lo menos. A ver, ¿cómo llegaste al cuento? ¿Cómo fue? Yo sé que estuviste en talleres, que sos un gran lector, pero ¿cómo encuentra uno en la voz propia, el estilo, para hablar un poco de literatura, que es uno de los temas precisamente que vamos a abordar hoy en esta charla?
A ver, precisamente en este libro hablo que todos los humanos tenemos la facilidad de contar historias. Es algo que viene genéticamente. De hecho, hay un gen en el cromosoma 7 que se llama el gen FOXP2 que permite que todos los humanos contemos historias. Y todos nosotros nos criamos oyendo historias del abuelo, de la mamá, del papá, del primo, etc. Y siempre nos reunimos en torno a historias. Tuve la fortuna de tener una familia que contaba historias, tenía 2 tíos médicos que eran grandes contadores de historias. Me crié en el barrio San Benito y allá prácticamente nos sentábamos en la esquina, ahí donde las hermanas, las siervitas, le decíamos nosotros, las siervas del Santísimo, a contar historias cuando ya todos estábamos cansados, y eso yo creo que va calando en nosotros. Yo empecé a contar historias desde los 6 años, empecé a escribir historias. Primero, inclusive mis compañeros de colegio me pedían que les diera fotocopias de las historias que yo contaba, y por allá una vez me dio encontré mi esposa una vez enmarcó, puso unos libritos, todas mis hojas las enmarcó, las empastó. Yo dije, qué bonito. Y una vez me encontré una forma de sacar un libro, uno lo mandaba el PDF y le sacaron el librito, saqué 5 para los amigos, sacame 10, 15, 20, más de 300 copias. Yo dije, ve, se puede escribir para los demás. Tuve la fortuna de caer en manos del profesor Luis Fernando Macías y de Memo Ángel, y ellos me enseñaron que yo no sabía escribir. Y me dijeron, vea, corrija esto, mejore esto. Tuve compañeros que eran los primeros lectores. Lo peor que uno puede hacer cuando escribe una historia es mostrársela a la mamá. La mamá le va a dar a uno el Nobel. Los amigos le dicen, muy bueno. Y a uno le dice, ve, ¿cómo te pareció, cómo terminó el personaje? No lo leyeron, pero le dicen a uno que muy bueno. Los talleres literarios permiten eso, tener primeros lectores. Entonces yo le agradezco al profesor Luis Fernando, que está aquí, Luis Fernando Macías, que me enseñó ciertas normas para escritura, me enseñó a tenerme confianza, y de ahí viene la historia de contar cuentos. Me gusta mucho contar cuentos porque yo creo que todos los humanos somos contadores de cuentos. Cuando uno llega a la casa y le preguntan cómo te fue, usted quiere contar todo lo que le pasó. Y eso es lo que uno aprende, y escribir tiene una ventaja. Y todo el mundo dice que ser escritor es muy difícil. No, ser escritor es muy fácil. Básicamente, escriba lo que está escribiendo, perfecciónelo para que quede bien contado. Yo siempre les digo, yo dirijo 3 talleres de literatura, siempre le digo a la gente, venga, cuando usted pelea con alguien, usted pelea y después se arrepiente. Le debí haber dicho esto, debí haber respondido esto. La escritura le permite a uno la posibilidad de corregir lo que uno tiene que decir hasta que quede perfecto y no tenga malas interpretaciones. Entonces escribir es muy fácil. Básicamente, lo que yo estoy diciendo me quedaría mejor expresado si lo tuviera escrito, porque me da el chance de volver a corregirlo y poner las palabras precisas en el punto preciso donde quiero que le den el efecto. Bueno, no, pero voy a seguir con... Es que él mencionó lo del barrio San Benito, ¿no? Entonces no lo voy a querer dejar ir a San Benito, porque San Benito en nuestra historia de Medellín es tal vez el barrio más viejo que hubo pues aquí y que ya prácticamente no existe, y que en la literatura yo recuerdo, a ver, Juan José García Posada tiene un texto de crónicas muy lindo sobre San Benito, el Medellín que perdimos, creo que se llama. Ahí está mi abuelo menciona. Eso, entonces era un barrio muy especial, yo diría como un barrio de clase media, ¿cierto? De clase media, un barrio histórico, un barrio con una calle, con la calle Real o la calle Boyacá, etcétera, con la presencia de los franciscanos. Y ¿qué hay de San Benito? A ver, para vos que fuiste un niño de San Benito, un joven de San Benito, ¿cómo ves ese San Benito hoy? ¿Qué pasa? Porque es que es triste ver en lo que quedó ese sector céntrico también de Medellín. A ver, yo tengo que admitir que yo soy un monstruo tipo Frankenstein, porque me crié en los años 70 en San Benito,
pero con una familia que era muy antigua. Mi abuelo había nacido en 1880, entonces, y mis tíos todos nacieron en la década del 20. Entonces me tocó conocer San Benito cuando decían, esta es la calle 51, y ellos hablaban de Boyacá. Y me tocó conocer las historias, o sea, yo sabía dónde estaba el pantano de fulanito, la casa de fulanito, cuando ya esto estaba construido. Me tocó conocer la transformación con la plaza de mercado, la minorista. Me tocó todo ese cambio y yo veía con tristeza cómo se estaba perdiendo la comunidad. Tengo una prima, murió hace unos 3-4 años, y ella fue de las últimas, tal vez de las últimas habitantes del barrio, y ella se negaba a irse del barrio a pesar de que era la única casa que era habitable, el resto eran ya negocios. Entonces fue muy duro. La casa de mi abuelo tenía, y ustedes no me lo van a creer, en 1970 tenía vacas, tenía toros, tenía cerdos, vendíamos huevos de gallinas, tenía un galpón con más de 150 gallinas. Cuando las vacas se salían por la puerta falsa que quedaba ahí a la plazuela de Sea, a veces me tocaba ir a recoger las vacas al Parque del Río en 1970. Y nadie le quería a uno eso. Fue el último barrio, fue un barrio que se trató de sobrevivir, pero ya no fue posible. Sí, no, ya es un barrio muerto, digamos, ya no existe como barrio, pero ahí es donde la literatura, insisto, y otras disciplinas, pero la literatura es fundamental para recobrar la memoria, para volver a vivir un poco de cosas que las nuevas generaciones no alcanzaron a ver ni a sentir, y por eso es importante eso, que se escriba, en este caso, pues, Carlos, sobre un barrio tan diciente y claro, emblemático, icónico de Medellín. Es que es bastante interesante ese barrio. Bueno, muchas gracias. Volvamos con Emilio. A ver, Emilio, el ginecólogo, pero para mí el escritor. Medellín es una ciudad donde, a ver, hay un poco de historias de Medellín, para no irnos muy lejos, desde los años 60 para acá. Entonces uno dice que crímenes en Medellín, entonces uno dice, porque había un periódico como Sucesos Sensacionales, que lo fundaron en 1955, pero que en los 60 y 70 llegó como a su máxima expresión, y era un periódico popular muy leído entre la gente. Y recuerdo que cuando el crimen del edificio Fabricato, el crimen de Anagudelo, que llaman el crimen de Posadita, bueno, eso en el 68 eso conmovió la ciudad, pero también había como un inspector que era famoso, Absalón Vargas, ¿cierto? Absalón Vargas, un inspector como popular, todo el mundo sabía de las aventuras o de lo mala clase o buena clase que era ese señor, que para mí era como una figura muy periodística. Siempre todos estos reporteros, no solo de Sucesos, sino de otros periódicos y de Clarín, etcétera, lo entrevistaban. Bueno, los 60 y los 70, para no entrar todavía en los 80, porque muchos cuentos de Emilio y relatos de Emilio tienen que ir ya con los 80 y con una, digamos, nueva Medellín, con un quiebre que hubo en Medellín. Pero ¿por qué inventar un detective? Es que eso es muy tremendo, porque hay novelas policíacas, hay grandes detectives. ¿De dónde sale Joaquín Tornado? Es una pequeña historia que nos hagas aquí sobre el origen y desarrollo de este personaje. Porque yo empecé a través de las influencias que había tenido con el cine, sobre todo con el cine B, el cine de género, el cine de crímenes, en las lecturas populares y la tradición oral. Yo descubrí que los buenos son muy poco atractivos, pero los malos son muy atractivos desde el punto de vista narrativo. Yo alguna vez traté de hacer la novela sobre mi mamá y después de media página ya no tenía nada más que contar. Estaba llena de bondad y eso está muy aburridor. Entonces, pero cuando uno coge las historias de los malos, de aquellas personas que cruzan la línea, de aquellas personas que van en contravía de la moral pública, de la moral social, de la moral judeocristiana, las historias son muy interesantes y se salen de todo cauce. Yo empecé a escribir muchas historias motivadas por la maldad. De hecho, ahí veo libros míos y son llenos de maldad. Uno que llama Gamberros, que es la historia de los pequeños pícaros de Belén. Yo empecé a ver que en las esquinas
había seres llenos de fantasía y había seres llenos de ganas de contar, de ser malos, pero su propia mediocridad y su propia pequeñez no los dejaba. Cuando estaba chiquito yo me le volaba a mi mamá para mí ahí todo disimuladito, al lado de los marihuaneros, que son los mejores narradores orales que yo he escuchado, los de mi barrio de esa época, y contaban unas historias que yo quería ser como ellos. Yo quería tener esas mujeres, porque es que el de menos había salido con Sofía Loren, que era el símbolo sexual de la época, que la había conocido en Cartagena y que habían tenido un romance. Entonces yo quería ser como ellos. Entonces descubrí que eran pequeños seres humanos perdedores, pero con una fantasía y una capacidad oral y una capacidad de relato absolutamente vinculante. Entonces yo empecé a recoger historias de ellos y descubrí que todavía me producían algunas sensaciones muy interesantes. Me producían risa, me producían asombro y me producían sentimientos de inconformidad, me sacudían. Entonces dije, los personajes malos son muy recuperables. Entonces empecé a escribir muchísimas historias de malos. Yo cuando me quebré en la famosa clínica que les contaba ahorita, y voluntariamente me rebelé contra el trabajo porque descubrí que el trabajo es malo para la salud, entonces empecé a dedicar mucho de mi tiempo, mucho de todo lo que tenía acumulado en mi disco duro para contar historias, y empecé a recoger historias, y vi que muchas tenían un pequeño pillo de barrio, o muchas tenían un pequeño protagonista del día a día, pero había unas que constituían una unidad narrativa muy sólida, con un crimen grande, el robo de una obra de arte. Yo supe la historia de primera mano del robo de un obregón que hubo aquí en Medellín, y esa historia me enloqueció. Tuve la historia de un futbolista de élite que en un atraco, cuando le quitaron un Rolex de 100 millones y le quitaron un Ferragamo de 10 millones, después de todo, el pillo que estaba en la parte de atrás vino y sin decir palabra le metió un balazo en la rodilla derecha, después de que lo habían atracado, después de que ya todo estaba listo. Entonces vi que ahí, mucho más allá que un robo, había toda una historia de venganza. Y empecé a desarrollar esa historia, empecé a notar que una vez una abogada que la tenía montada a todos los médicos de Medellín porque su hobby era acabar con la gente buena, de un día para otro apareció suicidada, tirada de un 8º piso, y conteniendo la profunda alegría que me provocó el caso, empecé a indagar y descubrí que había todo un mundo subterráneo sobre las demandas médico-legales impresionante. Entonces las pequeñas historias fueron dando lugar a pequeños cuentos que están condensados en Gamberros, que Gamberros, como usted sabe, se ganó el premio del municipio y ya va en la segunda edición, la primera con Hilo de Plata y la segunda con la Remington, que le dieron una nueva vida a la obra. Pero hay unas historias más grandes, más consolidadas, que tenían una estructuración de la maldad mucho mejor concebida, y cada que hay un caso de indagación, uno se tiene que preguntar quién es el que está indagando. Porque cada que hay una novela negra, una novela de crimen, una novela policíaca, alguien tiene que liderar el proceso de indagación. El convencional ha sido el detective, o ha sido el investigador privado, o ha sido el policía. Entonces yo no quería hacer el mismo cliché norteamericano de aquel detective implacable que lo perseguían las mujeres, pues un James Bond. No quería hacer eso, entonces ubiqué un detective local, ubicado en Medellín, criollito como nosotros y lleno de pecados, y lleno de doble vida, y lleno de una cantidad de cosas que podía explorar, y empecé a explorar en un personaje que se me fue volviendo fuerte, y empecé a notar que muchas de las historias, también motivado por el profesor Macías, que él fue el que me hizo encontrar la figura del detective, porque me dijo, ponga todas esas investigaciones en cabeza de alguien y dele continuidad porque usted tiene muchas historias. Y descubrí que cuando las empecé a organizar y a escribir, fueron saliendo algo que en este momento son 10 novelas, ya van 10 novelas de Tornado, de las cuales se han publicado 8, y el personaje ha ido creciendo conmigo, y el personaje cada vez lo conozco más, y los amigos que lo rodean, todo ese grupo de investigadores de su combo, son muy divertidos, están llenos de una vida propia, y Tornado está lleno de claroscuros, tiene mucha habilidad y mucha intuición como investigador, pero está lleno de debilidades, está lleno de sufrimiento, está lleno de angustias que a veces lo meten en su propio infierno, y él sigue investigando. Entonces eso me permitió, Tornado ha sido una disculpa muy buena para curar muchos de mis monstruos interiores, porque cosas que yo no puedo admitir en público, le echo la culpa a Tornado. Es una forma de contar la ciudad, es una forma de narrar lo que pasa en el centro.
lo que pasa en esos antros de prostitución, lo que pasa en los antros de vicio, lo que pasa con los seguros médicos, lo que pasa con la doble vida de mucha gente bien pensante que de día es una y de noche es otra. Eso me permite contar toda esa ciudad que ruge bajo nuestros pies y que no conocemos bien, pero que uno con un personaje puede explorar a profundidad y contar cosas que los historiadores no pueden contar porque no tienen el rigor, el rigor del dato. En cambio el novelista simplemente lo inventa y no me pueden demandar porque le cambio el nombre. Se llamaba Hernando, lo pongo Fernando, no paga nada. Y si es Hospitaleta lo pongo no con S sino con E, y ahí queda bien disimulado. Entonces es eso, es una disculpa para contar la ciudad, para explorar el género humano, para explorar las cosas buenas y malas de las personas, para contar historias de entretenimiento y para explorar la ciudad y para hablar de lo que yo he tratado de conocer, que es el barrio, la ciudad y el aspecto médico. Bueno, volvamos, cambio de frente, entonces volvamos a Carlos. A ver, la literatura occidental, digámoslo así, aunque es un atrevimiento, empieza con que prácticamente hay una peste al principio, pues, hay una peste, hablan de la Ilíada. Después uno sigue buscando y hay más pestes en Florencia, ¿cierto? Su amigo Boccaccio nos deja pues toda una gran crónica del Decamerón. Daniel Defoe, que era además un gran periodista, un gran escritor, también habla de una peste, ¿no? Muchos hablan de la peste. Yo quiero, a ver, en Medellín, pues vos que estabas al frente de todo esto, en la época de la pandemia, ¿cómo es ese trabajo? Pues, porque eso es tremendo. Yo no me imaginaba cómo los médicos, en caso que sos especializado en eso de la epidemiología y todo esto, y que hoy nos trajiste este asunto, pues que tiene uno que remitirse a todas esas viejas pestes, a la peste bubónica. ¿Cómo fue Medellín en ese momento, pues, digamos, de intensidad, en un momento de climas, en un momento triste, dramático? Y cómo eso lo poder volver literatura también, no solo la medicina, sino que a través de la medicina y de experimentar directamente un poco de cosas que para nosotros los mortales no es posible, pues estar metido en una unidad de cuidados intensivos, etcétera. ¿Cómo afecta eso a un médico escritor? Yo creo que es una fuente importante de historias para contar, pero también hay que tener en cuenta que no solamente afectó a los médicos, sino a toda la población. En los talleres uno veía que todo el mundo quería hablar de peste, todo el mundo quería hablar de pandemia. O sea, y el problema con esto es que la peste no es lo grave, el problema es el miedo es lo que nos mata. Tengo por ahí un cuento, no sé si de pronto ahorita me da un chancecito de contarlo muy cortico sobre la peste. Con ese me gané un premio precisamente en plena pandemia. Escribí un texto que se llama El Nuevo Decamerón y fue ganador en la gobernación de Antioquia, precisamente hablando sobre el miedo a la muerte. En Medellín ha habido muchas epidemias. Recuerdo una, por ejemplo, gravísima que ocurrió con el hijo de Carlos Coriolano Amador, José María. José María llegó en 1924-25, llegó de Europa, llegó enfermo, se acaba de casar con su mujer, con Sofía, y vino muy enfermo, y un médico, tenemos los registros, le recomendó bañarse en leche. Entonces le llenaban la piscina de leche y él se metía ahí, y cuando soltaban la piscina para que la leche saliera, más de 30.000 personas en Medellín se enfermaron porque iban a recoger la leche que estaba saliendo de la piscina de Carlos Coriolano Amador. Entonces nosotros tenemos toda ciudad, tarde que temprano, tiene su epidemia. El problema con la epidemia, nosotros los médicos, tuve varios compañeros, varios amigos muertos por la pandemia, mientras que mucha gente nos aplaudía, había otra gente que decía que eso no existía, y el problema es que tenemos un severo problema de desinformación.
El internet, las redes sociales hicieron una cosa muy buena, fue que democratizaron el conocimiento, pero también democratizaron la estupidez. Entonces, anteriormente, para usted poder anunciar que había una epidemia o que X o Y tratamiento era bueno, usted tenía que tener acceso a un medio de comunicación y solamente llegaba a través de unos filtros. El problema del internet es que le da voz a cualquiera. Yo hice un experimento y escribí que el trifosfato de indoxina era muy bueno para curar enfermedades y se lo mandé a unos amigos y eso a regarse. Y tenía un link que decía que si está interesado en el medicamento, entra a esta página, y cuando entraron a la página, ahí decía, esto es un experimento social, este medicamento no existe, pero yo le puse que había sido inventado, que así había sido descubierto en la Universidad X, y me inventé el nombre de la universidad, y la gente lo empezó a replicar. La gente cuando entraba, los que de verdad querían saber un poco más del producto, ingresaban, y fueron muy poquitos los que ingresaron a ver si el producto era real o no. Por ahí es posible que de pronto lo recomienden algún día, eso cura el SIDA, cura el cáncer, cura de todo, pero el problema es que somos muy dados por nuestro gen que tenemos de contar historias a recontar lo que nos cuentan. Entonces nos dicen, fulanito de tal está en embarazo y todo el mundo se entera, y a lo mejor no está en embarazo. En la pandemia tuvimos varias pérdidas. Yo le cargo una admiración grande a todos los colegas. Yo no estuve, mi jefe no me dejó estar en la primera línea, me ofrecí y me dijo no, por edad y por el cargo que tiene no puede estar en la primera línea. Yo estaba capacitando a los médicos de cómo atender, cómo hacer una intubación con seguridad, etcétera, pero no me dejaron estar en la primera línea, pero me tocó ir diariamente a la clínica, estar pendiente de lo que pasara. En ese momento yo tenía un cargo administrativo, pero admiro tremendamente a los que estuvieron ahí al frente. Creo que se cometieron errores. Al principio hubo mucha desinformación y solamente con el tiempo pudimos decantar cosas. A veces se recomendaban tratamientos, ya se sabe que muchos de esos tratamientos que todo el mundo tomó no servían, pero también hay mucho temor todavía, hay muchas teorías conspiracionistas y las conspiraciones nos encantan. Entonces tengo un compañero que está deprimido porque había un chip de la vacuna y los extraterrestres nos iban a rescatar en el 2023 a los que no se hubieran puesto la vacuna, y él está esperando todavía que lleguen por él a rescatarlo porque está en medio de un montón de gente que tiene un chip a los que nos pusieron la vacuna. Entonces son una fuente inagotable de historias. Ahí tengo un montón de textos escritos sobre eso. Bueno, qué interesante eso. A ver si me dan. Bueno, ¿cuánto? No sé si ya le damos el paso al público, porque tenemos, si tienen protestas o cosas parecidas, pues, o seguimos con los dos médicos y escritores. Bueno, entonces, esta podría ser como para ir cerrando la primera parte. A ver, entonces ahora te anuncié que en los 80 hubo un quiebre en Medellín muy tremendo, y que cambia la cultura, cambia todo, cambia hasta la infraestructura, bueno, y la forma de ser de los medellinenses, y la emergencia esa, pues, de los carteles y las mafias, y ahora están hablando, pues, de los pistoleros y los marihuaneros, que eso ya es muy viejo aquí en Medellín, y que el Camaján, tenés algunas cosas sobre Camajanes también. ¿Cómo los 80, Emilio, cómo mira eso? Porque a ver, en Belén, digamos, en Belén hubo muchas expresiones de la cosa de la mafia, Yo recuerdo en barrios, incluso en barrios tan queridos como San Bernardo, hubo cosas terribles también. Además que ya estaba una organización legal que hacía cosas también a veces ilegales, como el F2 en San Bernardo, etcétera. Lo que quiero saber es cómo te afectó los 80s, y cómo para tu literatura tomaste materiales, documentaste esa época, a través no solo del detective, sino de todas esas crónicas que vos tenés de tu territorio, Belén y otras partes de Medellín. Uno definitivamente se alimenta de todo lo que le va pasando en la vida. Los 80 nosotros estábamos en un pequeño, digamos, un gueto en Belén,
que era el barrio Granada. En el barrio Granada, mi generación, fueron muy poquiticos los que mataron o se afiliaron a la mafia o fueron mafiosos. Yo no quise nunca ser mafioso, ¿no? Puede que si me hubieran intentado de pronto hubiera caído, no sé, no puedo decir que no, pero no tuve esa tentación porque en mi barrio no hubo lavaperros, no hubo mulas, no hubo traquetos ni grandes ni chiquitos, era un barrio camellador. En mi barrio ninguno éramos huerfanitos, todos éramos hijos de 2 papás y 2 mamás. Después estábamos en un núcleo familiar, casi todos los de mi cuadra somos profesionales, casi todos, como que fuimos muy normales, muy clase media, pero escuchábamos mucho y oíamos mucho y la ciudad nos permeó de todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, yo, como nuestro ambiente microcósmico era sano, uno se iba mucho a escuchar historias y escuchábamos muchas historias. De hecho, las primeras novelas mías, una que se llama La milonga del bandido, otra que se llama ¿Qué me queda de ti si no el olvido?, otra que se llama Los círculos perpetuos, todas esas son historias recogidas a través de la tradición oral de los amigos que contaban cosas. A mí también me quedó un libro, incluso después, ya mucho más adulto por supuesto de la pandemia, me quedó un libro hecho por esta editorial, por Gramata, que se llama Un hombre solo y mal acompañado, que es una historia humorístico, burlona, de un tipo neurótico enfrentando la pandemia, porque lo primero que le pasa en la primera página cuando sale en la unidad, que él no estaba en la unidad desde hacía 10 años porque estaba metido en una oficina, trabajo adicto toda la vida, fue que llegó a la unidad y vio que todo el mundo sacaba los perros y lo primero que le pasa fue que pisó una caca de perro y eso lo volvió a ser un asesino en serie de perros. Se volvió un neurótico total. Y eso nos pasó un poquitico en los que no nos manteníamos en la casa, porque uno todo el día trabaja y ya volvía a la casa, ahora nos tocó quedarnos en la casa, y uno salía a sacar al perrito de la casa de uno y veía a un señor hablando con 2 novias distintas, fuera pues de la esposa que tenía arriba. Entonces era muy charro porque en el 4.º piso peleaba con la una, en el 5.º piso trataba de arreglar con la otra. Entonces empezamos a escuchar historias y yo sacaba al perrito y vi un viejito como de 85 o 90 años trabándose. Era muy charro, era un viejito baretero. Y cuando me senté a hablar con el viejito baretero, eso era una caja de música, porque estaba completamente loco. Entonces tenía el remedio para el SIDA, era un delirante. Entonces me encantó, empecé a recoger historias, pero que no fueran las típicas de pandemia, que no fueran las del miedo, que no fueran las de las soluciones mágicas, sino que fueran las del humor, que fueran las de la burla respetuosa, pero una forma de burlarnos de nuestro propio encierro. Y me pasó parecido a Carlos, nosotros estamos muy viejos, hermano. Entonces yo iba al hospital y como yo soy funcionario público, yo iba todos los días al hospital y que a salvar vidas y no me dejaban, que porque ya estaba muy viejo, de pronto me mataba ese bicho. Entonces me encerraban en un consultorio a hacer nada, no me dejaban trabajar. Cuando estaban demasiado saturados me tenía que ir a operar. Y una vez fui a operar y me desmayé. No, porque me pusieron como 3 caretas, creo que hasta una careta de esas me pusieron. Y cuando estaba sacando el niño me estaba dando un poquitico de brega porque era una podálica difícil. Tratando de sacar el niño me agité mucho y no tenía aporte de oxígeno. Y yo estoy muy pesado y me tocó la auxiliar más flaca de todo el hospital y casi la mato. Porque ella por agarrarme, entonces yo dije, yo no vuelvo a operar aquí, échenme o lo que sea, pues yo no voy a hacer matar de esto. Pero aproveché para escribir un libro y ese libro tiene como 7 historias y tiene 6 premios. Se ganó 6 premios de cuento. Con Fenalco, pues locales todos, y después lo mandamos al municipio de Envigado y se ganó el premio de novela. Eso lo publicó Wilson aquí con la editorial y se llama Un hombre solo y mal acompañado, y es un libro que nos ha divertido mucho porque es una forma distinta, jocosa pero respetuosa de mirar la pandemia. Entonces todo en la vida nos ha alimentado, o sea, el hospital lo alimenta a uno para las historias, la pandemia lo alimenta a uno, los pillos de esquina o los marihuaneros de esquina lo alimentan a uno, los matrimonios fallidos o las infidelidades lo alimentan a uno. Y los que estamos interesados en escribir mantenemos los oídos abiertos y todos los sentidos dispuestos a capturar historias, a hacer una ficcionalización de todo eso para no contar la misma realidad, porque la realidad en sí misma es muy aburridora, hay que ficcionalizarla y hay que hacer que sean textos entretenidos. ¿Y de dónde nos alimentamos? De lo que pasa por fuera. Bueno, muy bien, Emilio, vamos con Carlos. ¿Vas a leer algo sobre la peste negra? Esto es de un libro que publiqué con la editorial Libros para Pensar, que llama Cuentos cortos como la vida misma.
y quiero leer un texto muy cortico que se llama La peste negra. La peste había llegado por el mar y entró al país para quedarse. Las ciudades caían por docenas. Nobles y campesinos morían por igual. La gente en las ciudades veía cómo la muerte se llevaba a sus familiares y luego regresaba por ellas. Algunas ciudades levantaron empalizadas y construyeron murallas para evitar que la muerte entrara a sus casas. Entonces el rey y sus cortesanos se aprovisionaron de víveres y decidieron cerrar el acceso al castillo. Con grandes vigas y largos clavos aseguraron todas las puertas. La madera de las mesas sirvió para tapar cualquier ventana al exterior. No dejaron ningún resquicio por donde pudiera entrar la muerte. Adentro, iluminados con velas y antorchas, el rey y sus cortesanos comenzaron a bailar, a beber y comer hasta hartarse, convencidos de que la muerte no podía entrar al castillo. Después de unas semanas, la alegría se volvió aburrimiento. A los primeros días de desenfreno siguieron otros de tedio y tristeza. Estaban cansados de sentirse encerrados. Todos murieron adentro. Sin embargo, la muerte nunca entró al castillo. Por una rendija, sin que nadie se diera cuenta, se les había escapado la vida. Muy bien. Bueno, tiene vocación de Edgar Allan Poe, no sé, algo bueno. La muerte roja, la muerte roja se aparece. Sí, tremendo relato, hombre, Carlos. Bueno, para ir cerrando las preguntas, por lo menos mías, y abrir las de ustedes, a ver, danos unos adelantos de algunas de tus obras que vienen, porque pues si están en el mismo ritmo de Emilio, pues son muchas obras las que... En este momento con Bolivariana estoy negociando una colección de cuentos, unos cuentos muy interesantes. En este momento pues apenas estamos en negociaciones, porque estamos mirando las condiciones en que va a ser enviado. Estoy escribiendo una novela sobre la historia de Medellín. No sé si se han dado cuenta que casi todas las partes de la ciudad están al norte. O sea, el manicomio es al norte, el basurero es al norte, casi todo es al norte. Entonces yo me inventé una conspiración que viene desde la época de Gaspar de Rodas, en la cual todo se manda al norte. La película, el libro también habla de la eutanasia y es un médico detective también, volvemos a los detectives, un médico detective que está investigando la muerte de un amigo que es un periodista que está intentando averiguar sobre este problema del norte y lo matan, pero lo matan de la forma más extraña posible. Existe una empresa que se llama Suicidios Inc., que se encarga de ofrecer suicidios a domicilio para el que no le aceptan la eutanasia. Entonces es una mezcla muy rara porque es una novela detectivesca, tiene que ver con las ventajas o las desventajas, la parte ética de la eutanasia, y tiene que ver con la historia de Medellín. Hasta ahora van cerca de 70 capítulos, va por ahí un 90% de elaboración. Después de eso estamos ya expectantes para leer. ¿Cuántas páginas llevas hasta ahora? Van más o menos unas 200 páginas. Muy bien. Bueno, y Emilio también tiene, todos los días saca una obra maravillosa. Pero por ahí tenés otra, porque Granma te acaba de publicar, ¿cierto? Granma te acaba de publicar esto. Eso es verdad, Es que... promocionate, a ver. Bueno, señor, ya que me di. No, que me quisiera mostrarles este libro que publica Gramata, que se llama Placeres Culposos, que traté de recopilar una cantidad de historias que no eran bien pensantes, que son historias políticamente incorrectas. Entonces, porque quería decir, pero yo no he hecho y no dale gusto a todo mundo cada que escribo, entonces la novela de entretenimiento, la novela para que caerle bien a todo mundo, no, más una cosa que incomode, una cosa que aburra, entonces, que aburra no, pero que incomode. Entonces hice una colección de cuentos políticamente incorrectos que se llama Placeres Culposos, y aquí di rienda suelta a ese monstruo que tengo adentro. Entonces, por ejemplo, tengo la historia donde un escritor insatisfecho secuestra a su editor y se dedica a torturarlo todo el resto del cuento. No, pero no. Ese se llama Wilson, pero no con doble U, sino con U, es distinto.
Es distinta, se llama Wilson. Wilson. Tengo otro de un muchachito que tiene síndrome de Down y que tiene poderes extrasensoriales. De tanto matoleo y de tanto sufrimiento se vuelve un asesino en serie. Que no es bien pensante hablar de un niño con síndrome de Down y que sea un asesino en serie. Yo me quería sacar el clavo con una novela de pistoleros, de Salvaje Oeste, y me dedico a dar plomo a 3 manos ahí en el libro, pero de manera humorística. Entonces me saqué el clavo escribiendo una novela de pistoleros. Y tengo también una novela, esa es muy seria, una novela corta de pleno centro de Medellín, de Prado Centro, que le gusta tanto a usted. Está protagonizada por un grupo de limpieza social y de exterminio social que estaba afincado allá. Y también tiene que ver con el taller literario de Asmedas, que queda allá en ese palacio grande que hay allá enseguida, ¿cierto? Entonces este es un libro muy interesante en el cual tengo mucha fe, porque creo que trato de mostrar mi oficio de escritor con historias distintas que no necesariamente le tienen que dar gusto a todo el mundo. Son historias, el editor me apoyó mucho porque me dijo que personalmente le gustaban este tipo de historias para sacudir un poquitico el conformismo. Hay que mostrar otra forma de hacer literatura, entonces hago esta propuesta. Y esta es una novela que me acaban de publicar en España, pero todavía no la puedo ofrecer porque no han venido aquí, porque le están mandando muy cara. Están mandando casi a 100.000 pesos este libro, entonces no lo puedo ofrecer. Hay que negociar, no, necesariamente hay que negociar. Esta es una novela que quedó de finalista en un premio en España y es muy interesante porque es mi primera novela gay. Es una novela... No he salido del closet. Le voy a contar nuestra historia, tranquilo. ¿La investigación cómo la hizo? No, es muy interesante. Es muy interesante porque fui recopilando una serie de historias de personas que tuvieron dificultad para asumir su propia identidad sexual, muy cercanas y sufrían demasiado y tenían mucho inconveniente con su familia, con su trabajo y con todo, e hicieron cosas que se salieron de lo común para expresar su sexualidad. Entonces lo primero que encontré fue la historia de una familiar mía que era heredera de una gran fortuna, que en la familia tenía una casona en el poblado y ella se fue a Europa a estudiar. Como muchas de las estudiantes que se fueron para Europa a hacer posgrados, quedó en embarazo y tuvo su niño allá y no quiso saber nada más de Medellín, pero cuando se le murieron los papás y los tíos le dijeron que ya no se podían poner al frente de eso, a ella le tocó venirse para Medellín a manejar las propiedades, pero cuando llegó a Medellín descubrió que eso estaba vuelto nada. Las sucesiones debían millones de pesos en impuestos, debían una cantidad de cosas y ella no lo pudo vender por los problemas que tenía, no tenía plata. Entonces llamó a un viejo tío suyo, un viejo decadente, de esos, lo que nosotros llamamos cacorro viejo, ya venido a menos, y él dijo: tengo la mejor idea para ti, la tengo, el sueño de mi vida, hagamos un poteadero de lujo. Y entonces convenció a esta muchacha de que fundaran un lupanar de lujo, una casa de citas de lujo en los años 80, que fue una cosa exitosísima aquí en el poblado, oculta, que trataba de darle gusto a toda la gente que tenía una doble vida y que quería asumir sus propios pecados al oculto, y encontraron el nicho perfecto porque no daban abasto. Pero esa vida no es gratuita y tiene efectos secundarios muy grandes, y esta pelada empezó en un declive y en una decadencia de drogadicción y se metió en todos los problemas del mundo. Al mismo tiempo, el protagonista, que es Ernesto, esto se llama Asedios a la memoria de Ernesto, estaba haciendo su tesis de grado de psicología y estaba haciendo su práctica en la cárcel. Y en la cárcel empezó a conocer y tenía su novia, que es la narradora, que es Amantita, y empieza a conocer una cantidad de personajes y se empieza a sentir muy incómodo, porque lo primero que le pasa es entrevista a uno de los malos del patio, a los caciques del patio, y empieza a sentir que está muy incómodo con él porque descubre que le atrae. Esa maldad de ese tipo, ese poder, esa masculinidad tóxica, y siente que le repele, pero que quiere estar todo el día al lado de él. Y el asesor de tesis de él se la pilla y descubre que hay una persona susceptible de abordar, que él era homosexual, y lo aborda y eso vuela al sexo.